Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes el trabajo que se viene realizando en el Banco Mundial respecto a los temas de remesas e inclusión financiera. Por favor, déjenme un momento para compartirles la presentación. ¿Sería posible que me confirmen si la ven? Sí, la vemos, Frela. Ya en modo presentación. Perfecto. Bueno, listo. Como les iba diciendo y agradeciéndoles nuevamente, pues, esta gran oportunidad de poder compartir con ustedes este trabajo que estamos haciendo ya hace algunos años en inclusión financiera a través de la digitalización de las remesas mediante esquemas de ahorro. Entonces, lo que quisiéramos presentar en esta ocasión es un poco, les voy a mostrar la agenda, es entender un poquito cuán importante son las remesas en la inclusión financiera, dónde están las oportunidades, ¿no? ¿Cuál es el potencial? ¿Por qué remesas en Guatemala? ¿Por qué existe una gran oportunidad particularmente en Guatemala? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades de mejora que pueden existir en este país? Y sobre todo conversar un poco sobre las experiencias internacionales que se están dando en distintos contextos. Entonces, para iniciar un poquito la presentación, quisiera comentarles un poco cuál es el potencial de las remesas en la inclusión financiera. Bueno, las remesas son considerados en realidad pilares catalizadores para promover la inclusión financiera. Vemos que los migrantes y sus familias se encuentran frecuentemente excluidos del sistema financiero. Eso quiere decir que existe un espacio para poder aprovechar el uso periódico y continuo de los servicios de remesas internacionales para fomentar la inclusión financiera. Pero para ello, diversas condiciones deben de darse para crear un entorno habilitante que impulsa la digitalización de las remesas y su contribución a la inclusión financiera. Yo les he puesto una casita, un dibujo, que es el marco conceptual de cómo los pagos pueden mejorar la inclusión financiera, ¿no? Entonces, tenemos fundamentos habilitadores y pilares catalizadores. Dentro de los fundamentos habilitadores, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos infraestructura financiera y otra infraestructura de comunicación y de tecnología de apoyo. Necesitamos un marco jurídico y regulatorio fuerte, habilitante, protector del usuario. Evidentemente, compromiso del sector público y privado que se puede reflejar dentro de a través de, por ejemplo, las estrategias nacionales de inclusión financiera. Y como pilares y catalizadores del acceso y uso, tenemos el diseño de producto, que son las cuentas de transacción que debemos de tener y los productos de pago, los puntos de acceso, evidentemente, para poder llegar hasta las zonas más remotas. La educación financiera, justamente estaban hablando también de cuán importante es la educación en los seguros, pues acá la educación financiera en las remesas también es esencial. Y este cuarto pilar que estamos viendo acá es el pilar de esos flujos masivos de pagos. Y aquí es donde entra la importancia de las remesas que existe en Guatemala. Este conjunto, como rompecabezas de distintas piezas, lo que va a hacer es ayudar a que aumente el acceso universal a cuentas transaccionales. Yo solo quiero resaltar que no hay una sola bala de plata. Entonces tienen que haber distintos componentes que puedan ayudar a que esto funcione y que aumente la inclusión financiera. Entonces,
¿Por qué estamos hablando de las remesas, ¿no? ¿Por qué las remesas en Guatemala? Las remesas en Guatemala, como bien lo saben todos ustedes, más que yo, tiene una gran importancia en la economía de Guatemala, ¿no? Y presenta amplias oportunidades para impulsar el uso de los pagos digitales. Veamos algunas cifras. ¿Dónde nos encontramos? El flujo de remesas internacionales hacia Guatemala representó en el 2021 el 17.8% del PIB. Según algunas previsiones, esto llegará a aumentar un poquito más al 20% en el 2022. Entre 2015 y 2018, el ingreso de remesas representó poco más del 37% de la entrada de divisas a Guatemala, según, bueno, unos estudios que se hicieron en el Banco Mundial. El principal país generador de remesas es Estados Unidos. ¿Cuán importante es Estados Unidos acá? Cerca de 1.2 millones de guatemaltecos viven fuera, de los cuales la gran mayoría, el 88%, se encuentra en Estados Unidos. Otro dato interesante es que cerca de 1.4 millones de ciudadanos americanos tienen familiares que radican en Guatemala. Entonces, estamos viendo acá la gran oportunidad que existe en términos de remesas y enfocándonos en este corredor Estados Unidos-Guatemala, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Vemos que una proporción significativa de estas remesas se envía o se recibe en efectivo, ¿no? Con retiro en ventanilla un 22%, porque claro, llega a la institución financiera, pero se retira en cash, ¿no es cierto? 21% en efectivo y bueno, tenemos un 57% a través de una institución financiera. Hablemos un poco, veamos un poco cuáles son las características, el perfil de estos emisores y receptores. Entonces, aquí estamos juntando un poquito distintos reportes para poder entender un poco el perfil. Emisores. ¿Quiénes son los emisores de las remesas? La mayoría de los migrantes guatemaltecos residentes en Estados Unidos, el 97% envían remesas. Un dato sumamente importante es que esas remesas son enviadas de manera periódica. Tenemos casi el 55% de los remitentes que envían remesas de manera mensual. Tenemos casi un 20% que lo hace de manera quincenal y un 8.4% que lo realiza de manera semanal. Si vemos un poco el promedio, el monto promedio enviado es de más o menos $462 por transferencia. Vemos que la mayoría de los migrantes guatemaltecos que radican en Estados Unidos se encuentran dentro de la población económicamente activa y un dato importante es que tienen un nivel de inclusión financiera alto. Ahora, pasemos a los receptores. ¿Quiénes son estos receptores? Las remesas representan en promedio el 44% del ingreso de los receptores. Entonces, es un ingreso sumamente importante para los hogares de estos receptores. 48% del ingreso es en población rural. Entonces, las remesas representan el 48% de los ingresos en población rural, un poco más alto, y en población urbana, 39%. La mayoría de la población que recibe remesas se encuentra en situación de pobreza y en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo utilizan esas remesas? Esas remesas se ve que son gastos de primera necesidad. Tenemos un 87% aproximadamente que se usa para gastos de manutención, 62% para gastos de salud, 39% para gastos educativos. Además de esto, los receptores de remesas presentan bajos niveles de inclusión financiera y solo el 18% tiene una cuenta bancaria. A pesar de tener una cuenta bancaria, muchos de ellos, la preferencia aún es el retiro en efectivo, ¿no? Entonces vemos ahí un poco los perfiles y vemos cuáles son las oportunidades que pueden generarse en Guatemala. Entonces hemos hablado ya de la demanda.
pasemos un poquito para la oferta y veamos cómo se encuentra el mercado de remesas en Guatemala. El mercado de remesas en Guatemala se encuentra concentrado, con altos costos y un uso predominante del efectivo. Entonces, el mercado de entrega de remesas está altamente concentrado en dos bancos. Si vemos el gráfico, el pie de la derecha, vemos que 50% lo tiene Banrural y tenemos Banco Industrial que tiene el 32%. Entre los dos tienen más del 80% de la participación. Banrural, específicamente, tiene la red de agentes rurales más importante en Guatemala, lo cual, por supuesto, le permite mantener su participación en el mercado de remesas, ¿no? Reforzado, además, por la exclusividad de los agentes. Luego, del 80% de receptores de remesas que retiran los fondos en efectivo, aproximadamente 75% tienen una cuenta en Banrural. Entonces, es justamente lo que estábamos conversando, ¿no? A pesar de ellos ya encontrarse bancarizados, a pesar de tener una cuenta, la preferencia por el efectivo es muy, muy, muy grande, ¿no? La mayoría de los proveedores de servicios de remesa ofrecen servicios de envío en tiempos reducidos. Sin embargo, estos proveedores de servicios de remesas que operan a través de medios digitales enfrentan limitantes para ofrecer este tipo de servicios. Y finalmente, hablamos un poquito de los costos. Los costos de envío de remesas de Estados Unidos a Guatemala son más altos en comparación con los costos de envío a otros países de Centroamérica, ¿no? Y esto lo vemos un poquito en la tabla que se encuentra a la derecha, justo abajo del pie. Estamos viendo que el costo de envío, tanto de 200 como de $500, es mucho mayor que para otros países. Entonces, habiendo visto el potencial de las remesas, el contexto de las remesas, veamos rápidamente algunos desafíos y oportunidades de mejora. Se trabajó un estudio, el Banco Mundial, en el 2020, que es un diagnóstico PAFI, es un diagnóstico del sistema de pagos y cómo justamente el sistema de pagos puede promover la inclusión financiera. No es la casita en realidad que les mencioné a inicio, ese es el marco conceptual de este PAFI. Entonces, dentro de las actividades que se vieron en este estudio, se vio el flujo de remesas, ¿no? Y se trató de trabajar un poco, revisar un poco los principios directivos, que son 5, para ver en dónde habían oportunidades de mejora en el contexto de Guatemala. Entonces, empezamos con el principio de transparencia y de protección al consumidor. Y este principio te dice que el mercado para servicios de remesas ha de ser transparente y debe de ofrecer suficiente protección al consumidor. Y aquí hemos visto que existen aún oportunidades de mejora en torno a la transparencia, en términos específicamente de costos y recursos disponibles para el cliente, para poder garantizar un alto estándar de servicio. Entonces, ahí podemos tener un poquito más de oportunidades de mejora. Otro de los principios importantes es la infraestructura para el sistema de pagos, ¿no? La infraestructura del sistema de pagos debe instarse en la mejora de aquellas infraestructuras de sistemas de pagos que puedan aumentar la eficiencia de los servicios de las remesas. Y ahí también, en Guatemala, el mercado sigue experimentando mejoras necesarias para aumentar su eficiencia, pero aún queda un espacio en el que se podría continuar a trabajar. En términos del entorno jurídico y regulador, el principio general número 3 menciona que los servicios de remesas deben contar en las jurisdicciones pertinentes con un marco jurídico y regulador sólido, predecible, no discriminatorio y proporcionado. Y aquí también, aún si bien se han hecho varios avances, aún tenemos un margen de oportunidad para realizar algunas mejoras.
En términos de estructura y competencia en el mercado, deben de fomentarse las condiciones de mercado competitivas en el sector de las remesas. Lo que se ha comentado en este reporte es que el acceso restringido a la infraestructura de pagos y las prácticas anticompetitivas en otros mercados aún afecta al mercado de las remesas. Finalmente, en buen gobierno y gestión del riesgo, ¿no? Los servicios de remesa tienen que tener respaldos por prácticas adecuadas de buen gobierno y de gestión de riesgos. La mejora en la regulación generaría a su vez una supervisión adecuada y una capacidad para establecer mecanismos de gobernanza y coordinación para mejorar el mercado. Entonces, aún vemos ya la importancia de la digitalización de las remesas en la inclusión financiera. Vemos un potencial muy grande en Guatemala. Vemos que existen algunos desafíos, que estamos yendo por el buen camino, pero podemos continuar a mejorar. Y bueno, ahora les vamos a comentar algunas experiencias internacionales que han ayudado a que exista este entorno habilitante, ¿no? Volviendo un paso atrás, quería comentarles nuevamente este tema de la digitalización de las remesas, ¿no? Que para lograr un proceso efectivo en la digitalización de los flujos de remesas y aprovechar su potencial, se requiere tomar en consideración los diversos componentes del ecosistema de remesas. No existe una bala de plata, no existe una solución, son varias que tienen que hacer sinergia. Entonces, a continuación, cuando hablamos de experiencias internacionales, vamos a abordar distintos pilares catalizadores de acceso y uso, fundamentos habilitadores necesarios para potenciar las remesas y programas específicos también que se han desarrollado para este propósito. Vamos a revisar un poco las cuentas de transacción. Entonces, el primer pilar, infraestructura de pago, que es un fundamento habilitador, también el marco regulador de protección al consumidor, la educación financiera y veremos finalmente, como les comentaba, estos programas de remesas e inclusión financiera. Bueno, veamos un poquito los diseños de producto. Y cuando hablo de diseños de producto, veamos un poco las cuentas transaccionales. ¿Qué es lo que hemos visto que ha ayudado a promover la inclusión financiera, que ha ayudado a promover el ahorro y que ha ayudado a fomentar esta inclusión financiera en los segmentos más vulnerables, ¿no? Y son estas cuentas simplificadas. ¿Qué son estas cuentas simplificadas? Estas cuentas simplificadas son creadas a partir de disposiciones regulatorias con la finalidad de eliminar restricciones de acceso a las cuentas de ahorro por parte de poblaciones de bajos ingresos y con ello fomentar la inclusión financiera. Las características más importantes de las cuentas simplificadas son 3. Bajo costo. Las instituciones financieras normalmente cobran comisiones bajas o nulas y requieren saldos realmente mínimos o nulos para apertura de cuentas, para saldos igualmente. La apertura debe ser simplificada, realmente simplificada, y eso quiere decir que se necesita solicitar la menor cantidad de documentación para la apertura en comparación con las cuentas tradicionales. En muchos de los países lo que vemos es que la documentación para abrir una cuenta simplificada se resume, debería estar solo en toda la información que se encuentra en el documento nacional de identidad. Límites transaccionales, por supuesto, porque si estamos rebajando un poco el customer due diligence, el conoce a tu cliente, vamos a tener que disminuir el riesgo limitando los montos transaccionales de la cuenta, ¿no? Entonces, se proporcionan servicios financieros limitados, entre ellos
techos y saldos y límites al número de transacciones permitidas. Entonces, veamos un poquito el panorama en nuestra región, ¿no? La mayoría de los países de la región cuenta con un marco normativo específico para cuentas simplificadas como herramientas de promoción para la oferta de productos simplificados. Entonces, hay un marco específico para estas cuentas. Vamos a ver que, por ejemplo, en Chile no es el caso, pero en todos los otros países sí existe esta condición. Y tienen como objetivo principal sentar los parámetros de un producto que puede generar una mayor inclusión financiera. Entonces, aquí se regula el producto. Se ha observado la evolución de ciertas prácticas regulatorias que, para hacer que este producto sea más atractivo para la industria y el cliente, ¿no? Definitivamente, como regulador, pues la regulación tiene que ir evolucionando y también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces se ha visto que en ciertos países la regulación de las cuentas simplificadas, la primera, no tiene nada que ver con la última, ¿no? Entonces se va flexibilizando cada vez más estas prácticas regulatorias para este producto en específico. Por ejemplo, se aumentan los límites transaccionales o se aumentan los saldos permitidos. ¿Qué otra cosa puede ser importante para seguir promoviendo la inclusión financiera a través de estas cuentas simplificadas? Acuérdense que estamos hablando de remesas, pero nosotros para digitalizar las remesas necesitamos un producto que tenga un diseño adecuado y por eso estamos viendo estas cuentas simplificadas, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer para promover esta oferta de cuentas simplificadas? Y es la interacción entre prácticas regulatorias para la inclusión financiera. Eso también ha permitido impulsar en mayor medida las cuentas simplificadas. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando, por ejemplo, de las normativas que corresponden a los agentes corresponsales, porque existen en algunos países normativas que facilitan la adquisición de estas cuentas, reduciendo además los costos asociados a su prestación. Son los agentes corresponsales que que pueden abrir cuentas, no todas las cuentas, no las cuentas tradicionales, pero las cuentas simplificadas. Además de eso, hay otro tipo también de regulación que ayuda a promover esta oferta de cuentas simplificadas, que son las innovaciones tecnológicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la apertura remota de estas cuentas, que también el hecho de que esta apertura remota se permita ha facilitado mejorar el alcance de este tipo de productos. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio en el banco, revisando un poco la regulación de todos estos países. Si ven bien, pues tienen algunos nombres distintos. En Colombia están las cuentas de ahorro en trámite simplificado, El Salvador con requisito simplificado, en Ecuador son las cuentas básicas, como en Perú, Paraguay, Uruguay. Y en Guatemala, bueno, tenemos las cuentas aperturadas mediante el proceso simplificado para inicio de relaciones. México, tenemos las cuentas de expediente simplificado que tienen 4 niveles. Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves que hemos podido ver y que podemos resaltar en este análisis regulatorio para el diseño de producto, ¿no? Lo que estamos viendo es la población objetivo. Las cuentas simplificadas se encuentran dirigidas principalmente a las personas físicas. Sin embargo, también vemos que algunos países han incorporado a la micro y pequeña empresa como posibles titulares de las cuentas simplificadas. México, por ejemplo, introduce a las personas jurídicas con actividades comerciales como clientes de bajo riesgo para que adhieran al sistema, y Uruguay tiene una regulación de cuenta simplificada que es específica para incorporar también a la pequeña empresa. En términos de proveedores, lo que vemos es que el espectro de entidades autorizadas
a captar depósitos a través de las cuentas simplificadas es significativamente relevante para definir hasta dónde puede llegar el producto, ¿no? En algunos países, las entidades no bancarias facultadas para captar recursos del público sí se encuentran habilitadas a proveer estas cuentas simplificadas. Y es el caso, por ejemplo, de las cooperativas en Ecuador. Pero en otros casos existen restricciones para la provisión de este producto para ciertas entidades, aun cuando estas entidades se encuentran bajo la supervisión de los reguladores, y es, por ejemplo, el caso de las cooperativas en Paraguay. Luego, como lo vimos a un inicio, una de las características principales de estas cuentas simplificadas es la simplificación de los requisitos de los documentos para la apertura. Entonces, las cuentas simplificadas deben ofrecer esta oportunidad de tener requisitos mínimos que se solicitan para poder abrir la cuenta. En la mayoría de los países de la región, los requisitos son mínimos y accesibles para cualquier persona. Y como les decía, están casi toda la información en el documento nacional de identidad, ¿no? Incluso se han incorporado disposiciones respecto a la facilidad documentaria en la apertura remota a través de canales no tradicionales, que son los agentes corresponsales, la banca internet o el teléfono celular. En los canales autorizados para la apertura. Entonces, ¿dónde podemos abrir estas cuentas simplificadas de menor riesgo? Entonces, lo que vemos nosotros a través de este análisis es que la flexibilización de la regulación de ciertos productos de depósito, como las cuentas básicas, ha permitido la incorporación de nuevos canales no tradicionales, facilitando su acceso en especial a poblaciones en zonas remotas o rurales. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Lo que ya les había comentado antes, a que los países han optado porque estas cuentas de bajo riesgo puedan ser abiertas en agentes corresponsales, ¿no? Que se vuelve un canal alternativo para esta apertura, ¿no? Que esto se ve en Perú, en Paraguay y en Ecuador. Contrariamente, hay aún definitivamente otros países que no aprovechan el potencial de los corresponsales bancarios. Bueno, y eso también depende del contexto del país, ¿no? En algunos casos creen que la customer due diligence, todo el proceso de conocer al cliente, podría no ser adecuadamente implementado por estos agentes, ¿no? Esa también es una de las barreras que se han mencionado en este estudio que explican el no optar por esta opción. Límites transaccionales y saldos mínimos. A pesar de que se establecen requerimientos mínimos de documentación para abrir una cuenta simplificada, se establecen medidas de prevención de lavado de activos, ¿no? A través de la imposición de estos límites de los montos transaccionales permitidos. ¿Qué pasa si es que pasamos por estos límites y saldos permitidos? Y esto varía también en función a los países. Tienen como consecuencia el cierre del producto, el cierre de la cuenta o la migración de la cuenta a una cuenta tradicional, y se tiene que hacer el proceso del conocimiento de tu cliente adecuado para poder quedarnos en esta cuenta tradicional. Es interesante notar también que existen excepciones a los límites establecidos para las cuentas destinadas a recibir las subvenciones gubernamentales, ¿no? Y esto también se ha dado muchísimo en la experiencia que tuvimos con la pandemia. Entre los costos, este es un tema debatible. Dentro de las características más resaltantes, las cuentas simplificadas son productos de bajo costo. Es el supuesto, ¿no? de este diseño, que facilitan la inclusión financiera. Si bien es importante preservar esta característica, es necesario que el producto genere a su vez rentabilidad, ¿no es cierto?, para los proveedores, con el objetivo de asegurar su desarrollo y sostenibilidad. Entonces, el panorama en la región es diverso. Existen países que cuentan con restricciones tarifarias impuestas por el regulador, como en Ecuador y en Paraguay, pero hay otros países
que en contraposición, para poder empujar un poco al sector privado a que puedan ofrecer estas cuentas, se ha dado la libertad de cobrar por el uso de la cuenta simplificada. Incluso cuando se ha dado la libertad de cobrar, los costos siguen siendo bastante mínimos. En resumen, ¿qué es lo que vemos? Los esfuerzos en establecer los parámetros regulatorios necesarios al diseño deben de reflejar realmente el objetivo de contar con un producto simple y de fácil acceso. Explorar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando vamos a diseñar esta regulación. Tenemos que explorar la ampliación de la población objetivo. Algunos países incorporan a la micro y pequeña empresa, a los micros, ¿no? Incorporar la mayor cantidad de proveedores para generar un mayor alcance, tener realmente una simplificación de la documentación requerida, ¿no? Que esto sea realmente simplificado, facilitar la apertura a través de canales no tradicionales, sean cajeros corresponsales o sea también por apertura remota, y eliminar las restricciones tarifarias. Acordémonos que estamos hablando siempre de un sector privado que necesita generar un modelo de negocios que sea sostenible. Entonces, si bien la regulación es indispensable, no es suficiente. Tampoco es que vaya a ayudar, pero es un gran paso a sentar las bases, los parámetros para que estos productos puedan ser diseñados y puedan llegar a estas poblaciones. Voy a pasar rápidamente porque yo creo que ya me estoy pasando un poquito. Las cuentas de expediente simplificado en México. En México lo que hicieron ellos es trabajar 4 niveles, y estos 4 niveles van aumentando, bueno, desde menor riesgo, desde mayor riesgo hasta menor riesgo, y vamos viendo cómo esto se relaciona de manera inversa a los requisitos de documentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el nivel 1, que es para las personas naturales, que, bueno, no se necesita ninguna documentación. Esto es algo que muy debatible, muy debatible, y tiene límites esta cuenta en los depósitos. Pero si vemos el nivel 2, que es la cuenta de nivel 2, es la cuenta que tiene mayor alcance, ¿no? Mayor frecuencia en México. Y esta cuenta en nivel 2, lo que te pide como requisito de documentación es su nombre, fecha de nacimiento, domicilio y género. Y, por supuesto, tienes todos los límites transaccionales que debes de tener para poder controlar que exista, pues, el pitufeo, los riesgos de lavado de activos, ¿no? Y, bueno, de ahí vas pasando a los niveles 3 y 4, que siguen más o menos la misma lógica, siendo el nivel 4 la cuenta tradicional. Hablamos ya del diseño del producto. Es importante que haya un diseño de producto, es importante que esas remesas lleguen a estos productos adecuados para la inclusión financiera, pero también existen otros aspectos, como es, por ejemplo, la infraestructura de pagos. Y para esto les traemos un ejemplo de México. Y este ejemplo de México se llama Directo a México, de Banxico, que es un proyecto de largo aliento. Entonces empezó en el 2003. Desde el 2003 y antes todavía, en donde han habido conversaciones entre los bancos de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de México para conectar sus sistemas de pago. En el 2004, los usuarios de las instituciones financieras de los Estados Unidos suscritas a este programa Directo a México pueden enviar pagos a cualquier cuenta bancaria directamente en México. Entonces, para entender un poquito rápidamente las características de este Directo a México, es un servicio para enviar dinero desde una cuenta de una institución financiera que debe estar suscrita a este servicio, ¿no? Debe estar suscrita a este servicio
y puede enviar el dinero a cualquier institución participante del sistema de pagos electrónicos interbancario de México. Los pagos se originan en dólares y se pagan en pesos, entonces hay que tener cuidado con las herramientas de transparencia, ¿no es cierto?, que se utilizan. Son depositados después de un día hábil, no es en tiempo real, después de un día hábil, y se aplica el tipo de cambio más competitivo publicado en Banxico y una comisión fija que no depende del monto. En el estado de la cuenta, están tratando aquí de promover un poco más el marco de transparencia. En el estado de cuenta o en el recibo de pago del beneficiario, se informa el tipo de cambio que se aplica y el monto original en dólares. A partir de abril 2022, las instituciones de pago electrónico también pueden ser participantes directos o indirectos del SPI. Entonces, ahí les pongo la fuente para que, si ustedes gustan, puedan ver un poquito más de qué se trata este servicio directo a México, que tiene como componente principal esta interconexión entre los sistemas de pagos entre Estados Unidos y México. Educación financiera. La educación financiera es esencial. La educación financiera, como lo veíamos en la presentación anterior, es esencial en seguros. La educación financiera es esencial en pagos, en ahorros, y también es esencial en remesas. Son poblaciones que necesitan también de educación financiera, necesitan generar esas capacidades. Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos visto un como iniciativas que se han dado, ¿no? A través de algunos países en el mundo? La educación financiera sobre cómo acceder a los servicios bancarios aumenta la aceptación entre los destinatarios. Receptores de remesas en Tayikistán recibieron sesiones de educación financiera individuales para comprender cómo poder acceder a los servicios bancarios. La conexión. Ya de vuelta. El programa resultó en que 15% de los receptores de las remesas abrieron una cuenta bancaria luego de haber recibido esta educación financiera. De manera similar, no solo existe la educación financiera, pero también pueden existir intervenciones un poco más puntuales, como son las campañas de marketing, para crear conciencia sobre los productos que permiten la transferencia de remesas a una cuenta y con ello aumentan también la aceptación. Acá les pongo el sitio de mexicanos en el exterior, que me pareció sumamente interesante. El sitio de mexicanos en el exterior es una página web elaborada de forma colaborativa con la CONDUCEF y el Instituto de Mexicanos en el exterior. Y esta página web pone a disposición de todos información sumamente interesante sobre educación financiera, de forma clara, sencilla, útil para mejorar las finanzas de los mexicanos que radican en el exterior, ¿no? Tienes guías, videos, tips, tienes información también de los medios de contactos, donde ir a buscar información que te la puedan dar también de manera presencial. Parece una iniciativa muy, muy interesante realmente. La página está muy bien hecha. Y los productos, los materiales que se han desarrollado son sumamente interesantes. Hemos visto entonces el diseño de producto, estamos viendo las plataformas de pago, la educación financiera. Veamos un poco la protección al consumidor en el mercado de remesas. Y esto para comentarles que la protección al consumidor tiene un papel clave en asegurar una inclusión financiera responsable y apropiada. ¿Por qué? Porque el marco regulatorio y de supervisión debe permitir asegurar la transparencia en la información, la implementación de prácticas de negocios adecuadas, un trato justo, una protección de datos personales y la adecuada gestión, evidentemente, de quejas y de reclamos, ¿no? Para el mercado de servicios de remesas internacionales, ¿qué es lo que se espera? Se espera que el mercado debe ser transparente, como en los otros mercados de servicios financieros, y debe de contar con una adecuada protección al consumidor.
Cuando existe un marco de protección del consumidor financiero para los servicios de pago, generalmente es ahí donde se encuentra incorporada y cubre las remesas internacionales. Los servicios de remesas a menudo se caracterizan por estructuras de precios y condiciones de servicios sumamente complejas, que los reguladores exigen que se divulguen a los consumidores en un formato claro y fácilmente comprensible. Y esto es muy importante también, y es ahí también donde vemos la sinergia de la protección al consumidor y de la educación financiera, ¿no? El modelo de negocios para las remesas se basa en gran medida en los ingresos generados por las tarifas de transacción y los márgenes de cambio de divisa. Entonces, realmente ya tenemos un incentivo perverso para que estas matrices complejas de tarifas y de cargos puedan ser ocultos, ¿no? Y entonces ahí la regulación debe de enfatizar esta transparencia necesaria que debe existir en el mercado. La divulgación de la información de precios a los clientes de remesas no siempre es consistente en el lado del receptor de la transacción también, algo a considerar. Entonces, si vemos, por ejemplo, algunos ejemplos rápidamente, en los Estados Unidos, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor estableció la regla de remesas final en junio del 2020, rige las transferencias de remesas internacionales y se aplica a todas las entidades que proporcionan más de 500 transferencias de remesas en el año calendario anterior. Entonces vemos ya el alcance de la regla de remesas, ¿no? Requiere que los proveedores de servicios de remesas divulguen el tipo de cambio exacto, las tarifas de transacción cobradas y el monto que se espera que se entregue al destinatario a los remitentes de remesas al inicio de la transacción. Eso es muy importante, al inicio de la transacción, porque en algunos casos, por supuesto, se divulga todas las tarifas y sobre todo los costos se divulgan luego que se ha hecho la transacción, ¿no? Y esto es algo a enfatizar. Bueno, en los mercados de envío en MENA, cuando hablo de MENA, bueno, hablo de un poco del África del Norte y de Middle East y África del Norte, tienden a tener una legislación específica relacionada con la transparencia de precios y la divulgación de información de productos específicos para el mercado de remesas, que también esa es otra opción. El programa ¿Quién es quién? De México me pareció también, nuevamente México, me pareció muy interesante comentarlo acá por el tema de transparencia. Es muy interesante. Ponen a disposición una calculadora de remesas, pero también dan información, pues, que está cada semana, la información es actualizada en la página de la Procuraduría General de Consumidores y se divulga la información sobre los costos y características de los servicios que ofrecen 29 empresas. Tienen a disposición la calculadora de remesas, tienen a disposición las empresas que existen, tipo de servicio, comisión cobrada, tipo de cambio, monto a recibir en pesos. Tienen una parte de preguntas frecuentes y estadísticas del sector de remesas. Ponen a disposición un número de teléfono y correo para poder orientar a los usuarios. Entonces, vemos que en México realmente tienen muchas iniciativas complementarias para poder llegar a promover la digitalización de estas remesas. Programas de remesas, voy a de repente mencionar solo un par por cuestiones de tiempo, pero estamos viendo, vamos a ver un poquito cómo se han desarrollado estos programas de remesas a nivel del sector privado, ¿no? O qué tipo de productos se han también estudiado para ver. Este es un caso interesante, porque este caso viene con una evaluación de impacto. Entonces tenemos evidencia sumamente robusta de si esto funcionó o no funcionó, ¿no? Y te va dando unos insights, unos resultados por aquí y por allá que tú puedes ir construyendo para tener toda la figura. Entonces, en El Salvador
En El Salvador no. Migrantes salvadoreños del área de la ciudad de Washington fue la población objetivo. Entonces, ¿cuál fue la intervención? El estudio ofreció aleatoriamente a los migrantes productos financieros con distintos grados de capacidad para monitorear y controlar los ahorros en las cuentas bancarias de su país de origen. Se establecieron 4 grupos de tratamiento, ¿no? El primer grupo, ningún producto financiero nuevo, ¿no? El otro era una cuenta a nombre de alguien de El Salvador que podría usarse para remitir fondos. Y el remitente podría depositar, pero no retirar o controlar los retiros. Se trabajó una tercera cuenta, una cuenta conjunta entre el remitente y alguien en El Salvador. El remitente podría retirar y observar los saldos de la cuenta. Y la última cuenta es una cuenta abierta, solo al nombre del remitente. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron que existe una mayor probabilidad que los migrantes abran una cuenta y ahorren sumas mayores si se les ofrece una cuenta solo a su nombre. El tratamiento 2 también registró una captación estadísticamente significativa, así como un aumento sustancial en los ahorros, ¿no? Pero menor realmente que el tratamiento 3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros resaltamos aquí? Resaltamos que al tener un mayor control sobre las cuentas de ahorros en sus países de origen, los migrantes aumentan tanto la tenencia de cuentas formales en sus países como los saldos acumulados en dichas cuentas. Y para realmente terminar, solo voy a pasar los slides para comentarles un poquito, ya se los dejo a disposición. Hay programas de remesas diseñados, centrados en el cliente, muy interesante en República Dominicana, tomando en consideración atributos, montos, plazos, frecuencia de pagos, se han generado algunos diseños de productos realmente con este approach customer-centric, centrados en el cliente, ¿no? A través también se han utilizado estrategias de mercadotecnia y se ha incorporado, por supuesto, esto también es un gancho, políticas de evaluación de crédito de remesas de familias que las reciben como un flujo adicional y periódico. Les dejo un poco algunos otros programas. El programa de inclusión financiera nuevamente de México, Banco de Bienestar, también tiene un programa muy interesante con un producto también particular. Y tenemos Bancolombia, que bueno, Bancolombia sí ha sido un ejemplo que ya viene de hace bastante tiempo de los proveedores de servicios financieros que tienen una estrategia de venta cruzada. Bueno, yo creo que termino ahí, me he pasado del tiempo, pero les dejo a disposición la PPT y bueno, por supuesto siempre a disposición si es que habrían algunas consultas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fiorella, por su presentación. De verdad que sí, fueron algunos minutos de más, pero este tema es tan interesante para nuestros países que muy agradecidos por su presentación. Y para pues continuar hablando algunos minutos sobre este tema, me permito presentar al coordinador de la Mesa Técnica de Ahorro de la NIF, quien estará a cargo de moderar este foro. Es el doctor Héctor Valle, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en el Banco de Guatemala. Actualmente es director del Departamento de Análisis de Estabilidad Financiera. Es doctor en Economía por la Universidad de Bristol en Inglaterra. Además cuenta con estudios de maestría también en Economía. Y además de diferentes participaciones en organismos internacionales, el doctor Valle es el secretario ejecutivo de la Comisión de Inclusión Financiera, COMIF, y es el coordinador de la Mesa Técnica de Ahorro de esta estrategia. Bienvenido, doctor Valle. Los dejo en el foro. Muchas gracias, Nancy, muy amable. Muy buenos días, Fiorella, y muy buenos días a todos los participantes. Muchísimas gracias, Fiorella, en primer lugar, por acceder a participar en este evento que para nosotros es de suma importancia por la contribución que hace al país y a todos los adherentes a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y sobre todo con un tema tan relevante para Guatemala. Tal como tú lo evidenciaste al principio de tu presentación, las remesas representan
un factor sumamente importante para el país en términos de ingreso para las familias, consumo, crecimiento económico, pero también nosotros queremos propiciar que tenga un impacto en el ahorro financiero, ese ahorro financiero que puede representar también una mejora en las condiciones de vida de los guatemaltecos a través de generar un ahorro, ya sea por motivo precaución o como una fuente para financiar un proyecto de emprendimiento en el futuro. En fin, para muchos propósitos, para fortalecer el patrimonio familiar. Y creo que es la aspiración de los migrantes. Creo que esa es precisamente la aspiración de los migrantes, no solo mejorar sus condiciones de vida a través del consumo, sino también formar un patrimonio. En Guatemala hay evidencia que típicamente el sueño, y bueno, es el sueño de toda familia, tener una casa, ¿no? Enviar remesas para invertir en un bien inmueble, tener una casa, poder tener un negocio en el futuro, regresar al país a jubilarse en algún momento. Y es precisamente el vehículo del ahorro lo que permitiría alcanzar esos propósitos de los migrantes, los cuales son loables. Y me voy a permitir hacerte algunas preguntas bueno, son muy relevantes para nosotros. Uno es de que dentro de lo que mostraste, nos ha llamado mucho la atención el uso de la cuenta simplificada, el uso de diferentes estrategias por diferentes países. Y acá en Guatemala nosotros también estamos tratando de promover esa cuenta simplificada y de esa cuenta para nosotros es de mucho interés la experiencia internacional. Y también dentro de la mesa de trabajo de ahorro, nosotros hemos llevado a cabo reuniones, desayuno sesión con los adherentes a la estrategia que representan al sector bancario, al microfinanciero, cooperativas de ahorro y crédito, también empresas de telecomunicaciones. Y ellos han manifestado, porque pasamos una encuesta de satisfacción al terminar las reuniones y también en esa encuesta preguntamos qué temas les gustaría que abordáramos. Y siempre responden que quisieran abordar temas sobre bancarización de remesas. Y bueno, de esa cuenta, por eso esta presentación tuya es tan importante. Entonces, en ese contexto y la experiencia que nos compartiste, me llamó mucho la atención la experiencia de México, en donde como que tiene diferentes programas que tienden a fortalecer la bancarización de remesas. Uno es la cuenta simplificada, el otro es este convenio entre la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banjico para poder hacer transferencias directas. Otro es el programa de educación financiera, el uso de esta calculadora que también tú nos nos presentaste del programa de ¿Quién es quién? Entonces te quisiéramos preguntar si México constituye entonces un buen referente en Latinoamérica en la implementación de políticas o estrategias que tienden a fortalecer la bancarización de las remesas y sobre todo también medir si hay alguna forma de conocer el impacto que esto ha tenido. Esto derivado de que nos interesa no solo el tipo de medidas, sino también el efecto, el impacto que tiene en bancarización de remesas. Yo sé que esto es difícil de medir porque cómo aislar el efecto de los programas sobre la bancarización de remesas y no a tantos otros factores que pueden incidir, pero nos gustaría si nos pudieras comentar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Realmente muy interesante tu pregunta, pero me pones en problemas. Lo que, como inicié esta presentación, manifestando que esto no tiene una única solución, ¿no? No hay una bala de plata que nos vaya a ayudar a la digitalización de las remesas. Por eso hay que atacar este objetivo de digitalización de remesas a través de la oferta, a través de la demanda, entender cuáles son los elementos habilitadores, los fundamentos y los pilares que existen. Al propósito, les puse el caso de México porque México ataca por todos lados este tema de digitalización, ¿no? Tienen un producto que
creemos que es la base, ¿no? ¿A dónde van a ir las remesas? Tiene que haber un producto simplificado, tiene que haber un producto, una cuenta simplificada, definitivamente, pero no va a ser la respuesta única, ¿no? Esta cuenta simplificada tiene que tener un marco de protección al consumidor adecuado, tiene que tener educación financiera para que las personas que están recibiendo, los receptores de remesas, sepan que existe y cómo utilizarla. Y bueno, yo creo que el caso de México es un caso un poquito ya más avanzado, porque están, por ejemplo, una de las iniciativas más difíciles, diría yo, es la interconexión de dos plataformas de pago, ¿no? En distintos países, ¿no? Que es algo ya que requiere esfuerzos de mucho más largo aliento. Entonces, creo que México ha venido muchos años atrás trabajando en esto y por eso quería comentarles un poco que se trabaja desde los distintos enfoques. Sí, definitivamente diría que México puede ser un ejemplo muy interesante y relevante para seguir. Muchas gracias, Fiorella. Otra pregunta es, consideramos, y bueno, es lo que nosotros no solo recibimos información, pero también intuimos que es así, que un obstáculo fuerte para la bancarización de las remesas son los costos asociados a esta, ¿no? Que cobran manejo de cuentas o a veces los requisitos para abrirla. Entonces, sin embargo, también existen muchos beneficios para los bancarizados, ¿no? Y sobre todo la seguridad, la protección, el que las cuentas de ahorro están protegidas por un fondo, por ejemplo, acá en Guatemala, que se llama el FOPA, que están protegidas hasta 20,000 quetzales. Incluso ante riesgo climático, el año pasado se inundó totalmente un pueblo, un poblado acá en Guatemala, todas las casas quedaron bajo el agua y si tenían ahorros bajo el colchón, pues ahí se fueron los ahorros, ¿no? Además, la cuenta de ahorro puede ser como una primera puerta de entrada a otros servicios financieros y sobre todo en el sistema de pagos que ahora es tan importante poder hacer transacciones, transferencias, incluso para el sector informal recibir pagos si están bancarizados. Entonces, y bueno, y también eventualmente el acceso a créditos, a seguros. Y todos estos beneficios pueden ser mayores o superar a los costos. Sin embargo, pareciera que todavía no es del todo atractivo para los receptores de remesas hacer este balance. Entonces, caemos en un tema de educación financiera. Si tú nos pudieras orientar a cómo poder hacer estos esfuerzos, tú ya te referiste a cuentas simplificadas, pero al mismo tiempo también entre los migrantes hacer o receptores de remesas, hacer ese balance para lograr una mayor bancarización y que entonces los obstáculos para tener una cuenta no sean vistos como un costo importante, dado que quien recibe remesas obviamente tiene ya los recursos para enfrentar ese costo. Entonces, si nos pudieras comentar al respecto, muchas gracias. Mira, Héctor, definitivamente lo que ellos piensan es válido. Ellos reciben un dinero y terminan recibiendo en realidad mucho menos de lo que les han enviado, ¿no? Entonces, claro, efectivamente se dicen, ¿y para qué voy a utilizar el sistema financiero? Entonces, ahí hay dos cosas. Y continuaré un poco en la línea de la educación financiera. Si no saben cuáles son los beneficios, los receptores, no saben cuáles son los beneficios de tener una cuenta, no saben cuáles son los beneficios de poder digitalizar las remesas, no se ven las ventajas. Entonces, se necesita hacer un trabajo de educación financiera y al mismo tiempo, hemos visto que no solo es diseño de producto de cuentas simplificadas, pero también la industria, teniendo estos marcos habilitantes,
puede ir un poquito más allá y puede ofrecer diseño de producto un poquito más ventajoso, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de los créditos. En algunos países, en algunas instituciones financieras, el flujo periódico de las remesas constituye un ingreso para poder calcular la capacidad crediticia del hogar. Y esto es algo sumamente interesante e importante, y puede haber también una ventaja adicional para los receptores, pero tienen que saberlo, tiene que existir y tienen que saberlo, ¿no? Saber que hay estas opciones. Muchas gracias. En ese sentido, ¿qué tal ha sido la experiencia con ahorro programado en ese contexto? Que, por ejemplo, al recibir unas remesas, habiendo estado de acuerdo, firmado un contrato con el ahorrante o quien recibe la remesa, va a tener un ahorro programado de 10% o de 5%, que automáticamente de la remesa le descuentan un 10%, un 15%, un 5%, que el mismo ahorrante define que va a ir a la cuenta de ahorro y que no va a poder, digamos, acceder tan fácilmente, o por lo menos él sabe que va a un ahorro, ¿no? Entonces, no sé si en el contexto de ahorros se ha intentado ese tipo de estrategias y si ha sido exitosa. Sí, de hecho hubo incluso una evaluación de impacto de un programa de ahorros con compromisos, donde se vio un impacto positivo, significativo de estos compromisos, teniendo en consideración que el compromiso del ahorro frecuente fue hecho desde el lado de la demanda, no desde el lado de la institución financiera. Fue la misma persona la que decidió comprometerse a poder ahorrar tal monto en tanto tiempo. Y en esos casos, en los que ha habido ganas de entrar en estos programas de ahorros programados, sí se ha visto efectivamente resultados bastante positivos. Muchas gracias. Y en aspectos regulatorios, ¿qué tipo de regulación consideras tú que se puede abordar o fortalecer para promover la bancarización de las remesas? Son varias aristas, Héctor. Yo creo que son varias aristas. Creo que tienen que empezar por tener un producto adecuado. Tienen que empezar por tener un producto, un marco regulatorio que pueda ayudar a tener este producto base, que es la puerta de entrada hacia dónde van a ir tus remesas. Y también en el tema de remesas, sumamente importante, la protección al consumidor. Sumamente importante el generar la transparencia, ya lo hemos visto, es complejo. Y estamos viendo que hay incentivos perversos, que los márgenes de estos proveedores de servicios de remesas dependen, ¿no es cierto?, de estas comisiones. Entonces, definitivamente hay que tener un poco más de cuidado con el tema de la transparencia.